Ya estamos en clases. Utilización de los recursos naturales y sus consecuencias. ¿Sí? A ver, vamos a abordar rápidamente este tema. ¿Sí? ¿Quién quisiera leer el segmento Curiosidades? Leo, licenciado. A ver, no escuché. Leo, licenciado, decía. A ver. Curiosidades. ¿Sabía usted que las actividades que realizan los seres humanos con el objetivo de satisfacer sus necesidades son las que más daño causan a la tierra? Entre estas actividades están el uso indiscriminado de los suelos, la alteración de los ciclos biológicos y geológicos de la naturaleza, la destrucción de hábitats silvestres, la introducción de especies no nativas en sitios que son de interés ambiental, la alteración de condiciones climáticas de los ecosistemas. Gracias. ¿Sabía? Ya. A ver, lo que nos está señalando aquí es que la actividad humana es, ¿no es cierto?, sumamente dañina. ¿Ya? Con el objeto de satisfacer necesidades, el hombre explota la tierra. Y esto se viene dando desde el principio de la historia, no es que hoy día nomás han empezado, desde el principio de la historia. Recuerden que antes, en la era primitiva, cuando el hombre vivía de la caza y de la recolección, ahí no había mayor problema con el ambiente, ¿no es cierto? Pero hay un ícono o un hito que cambió para siempre la realidad del planeta. ¿Cuál es este hito? Es el invento del arado de hierro y el descubrimiento del trigo, ¿ya? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué no el descubrimiento del maíz, del arroz? Es que lo que pasa que cuando el hombre descubrió el arado, cuando descubrió el trigo, ¿sí? Lo que empezó a hacer es a cultivar la tierra y hacer que la tierra produzca lo que él quiere, ¿no es cierto? Y de ahí acá hemos venido arrastrando este modo de vida que es la actividad agropecuaria, ¿cierto? En donde explotamos a la tierra, ¿sí? Y le hacemos producir lo que nosotros queremos que produzca, ¿sí? Sobre todo alimento. Y años más tarde empezamos a aprovechar los minerales que existen, como el oro, la plata, el cobre, los minerales, ¿sí? Entonces, estas actividades lo que han hecho es causar destrucción, ¿sí?, en todo el planeta, a tal punto que ahora estamos con el calentamiento global, ¿no es cierto? De aquí a unos 100 años no sabemos qué más vaya a pasar, ¿sí? Bueno, vamos entonces vamos a la siguiente parte, ahora a la sección Aprendamos. ¿Sí? Evelyn, Maita, por favor, ayúdame leyendo la sección Aprendamos. Evelyn, ¿sí está? Ya se fue. Parece que no. Creo que no está. Talía. La tierra provee a todos los seres vivos hogar, sustento y absolutamente todo lo que requerimos y usamos para mantener la vida. Dentro de todo lo que nos proporciona el planeta se encuentran los recursos naturales. Por favor, síganme. ¿Sigo? Recursos naturales. Tanto el agua, el suelo, el viento como la biodiversidad son recursos naturales, es decir, recursos a nuestro beneficio. Los recursos pueden ser de tres tipos. Renovables. Se explotan a la velocidad más lenta que la de su formación. Este tipo de recursos no se agotan con su utilización, debido a que vuelve que su utilización o desperdicio. Entre estos recursos se encuentran la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía geotérmica. Gracias, Talía. A ver, la tierra, ya saben, además de proveernos hogar, nos provee también recursos, ¿sí? O sea, para sustentarnos, ¿sí? Y entonces pueden ser recursos naturales y recursos no naturales, ¿sí? En este caso, del tema específico de hoy, estamos viendo los recursos naturales. Ahora, estos recursos naturales hay de dos tipos, ¿sí? Pueden ser renovables, pueden ser no renovables. Los renovables, ya saben, dice que son los que su fuente de provisionamiento nunca se agota. Es decir, siempre van a seguir existiendo estos recursos. ¿Cuáles son estos recursos? La energía del sol, por ejemplo, la energía hidráulica, la que se hace con el agua, ¿sí?
Energía eólica, la que se hace con el viento. ¿Sí? La energía mareomotriz es aquella que se aprovecha la marea del mar. ¿Sí? Y la energía geotérmica es la que se produce con el calor de la tierra, ¿sí? Con la temperatura de la tierra. Entonces, esos tipos de recursos, ¿sí? Son renovables y generalmente no se agotan, ¿sí? No se agotan. Ahora, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en el Azuay, tenemos algunas fuentes de energía de estos tipos, ¿no es cierto? Tenemos las represas hidroeléctricas, ¿sí? Son, por ejemplo, en Saimirín, hay en la central Saucay, ¿sí? Hay la central Paute, la central Mazar, y la central Sopladora, la central San Francisco, Minas de Huascachaca, ¿sí? Entonces, son esos centrales de energía hidráulica, básicamente, aprovechamos. Y tenemos también en Santa Isabel, en Lindero ya con Loja y Nabón, ahí tenemos también un complejo eólico, ¿sí? Y acá en el descanso, ¿sí? El Egaustro tiene también una mini central geotérmica, ¿sí? Es como fuentes de energía, de recursos no renovables, ¿ya? La que no hemos constatado aquí en el Azuay es la mareomotriz porque el mar está en la costa, ¿sí? Bueno, ahora veamos los recursos potencialmente renovables, aquellos recursos que puede ser que sí nos ayuden o sean posibles renovarlos. A ver, Clara Shumi, si está con el libro. Ahorita han apagado la cámara, ya enciendan. Sí, dicen, sí Clara, estoy con el libro. por favor, recursos naturales potencialmente renovables. Ya, tanto el agua, el suelo, No, el viento, como ¿dónde está leyendo? ¿no? En la página No, 114. no. Recursos naturales no naturales. renovables. Más abajo. Potencialmente renovables. Potencialmente renovables. Y ya dicen, son recursos que son renovables solamente cuando su explotación y gestión no sobrepasan su capacidad de regeneración. Es decir, que estos recursos deben usarse de manera sostenible para que sean renovables. Entre estas energías se encuentran la energía de biomasa, todo ser viviente, recursos edáficos, biológicos, Paisajísticos. hídricos, Hídricos. Ya. no renovables. Ahí nomás. Muchas gracias. Ahí, Muchas gracias. ya, A ver, estos recursos dice que se pueden renovar, ¿sí? Siempre que su explotación no sobrepase su capacidad de regeneración, ¿ya? Entonces, básicamente estas relacionadas, o estos recursos están relacionados con los seres vivos, con todo ser viviente. Recuerden que todo ser que tiene vida tiene energía, ¿sí? Cuando ya ha muerto, tiene energía potencial, ¿sí? Que es aprovechada por ya sea consumidores o ya sea por descomponedores que transforman esa energía ¿sí? Y la regresan a la naturaleza. ¿Ya? Entonces hay recursos edáficos, biológicos, paisajísticos, hídricos. ¿Por qué dirán ustedes aquí ponemos a los recursos hídricos? Es decir, pero caramba, si vamos a decir que la energía hidráulica nunca se va a agotar. Lo que pasa es que hay aquí recursos hídricos, estamos hablando del agua para consumo humano. ¿Ya? Recuerden ustedes que si bien las 3/4 partes del planeta son agua, es decir, el 75% del planeta es agua, hay solamente el 3% del total de esa agua que es apta para el consumo humano. Y esa está en fuentes subterráneas, nevados, glaciares, pero algún dato se va a extinguir esas fuentes de agua. ¿Sí? Por eso es que hay que aprovechar conscientemente este recurso. Nosotros en Cuenca, por ejemplo, tenemos gran cantidad de agua. Sin embargo, saben ustedes que este recurso, ¿sí? Lo que estamos utilizando ahora, algún rato se va a terminar. Las montañas de donde viene el agua van a dejar de generar. Y ahí obviamente habrá un caos. Quizá para entonces nosotros ya no estemos. ¿Sí? Y hay los recursos naturales no renovables. En cambio, son aquellos que se explotan a mayor velocidad que la velocidad de su formación. Es decir, estos recursos se agotan rapidísimo y tienen que demorar millones de años para que se regenere.
¿Cuáles son estos combustibles fósiles? El petróleo. ¿De cuántos millones de años será el petróleo que explotamos ahora? Quizá de la era de los dinosaurios, ¿no? De unos 65 millones de años, ¿sí? Minerales radioactivos, ¿sí? Minerales metálicos y no metálicos. ¿Cuáles son metálicos? Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, ¿sí? Y no metálicos, por ejemplo, el lastre, por ejemplo, por ejemplo, el, por ejemplo, el, otro recurso no metálico, asimismo, viene siendo el agua también, ¿sí? Ya, las rocas, recursos industriales, no se renovan eh, con velocidad, ¿ya? Veamos los impactos ambientales, ¿sí? Que ha causado la explotación o aprovechamiento de los recursos humanos, ¿sí? A ver, cuando el ser humano explota estos recursos naturales de manera inadecuada, lo que hace es crear un conjunto de consecuencias que nosotros llamamos impactos ambientales, ¿ya? Por eso ahora cuando quieren dar permiso para una mina, por ejemplo, le dicen, ¿tiene el estudio de impacto ambiental? Sí. Si tiene, le dan. Si no tiene, no le dan. ¿Sí? Sin embargo, ese estudio de impacto ambiental puede estar alterado, ¿sí? Ya, entonces, causas del impacto ambiental, ya, ha sido la sobrepoblación, la contaminación, perturbación de la tierra y deforestación. Sobrepoblación, es decir, hay un rápido crecimiento de la población humana, ¿sí? Y esto ocasiona tensión en los recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, se habla de que en las escuelas de Estados Unidos se enseña a los niños que ellos en el futuro tienen que conquistar la selva amazónica para proveer a Estados Unidos, ¿sí? Es decir, se infunde llenamente de los niños que eso tendrán que hacer en el futuro para poder sobrevivir, ¿sí? Porque ahí está la segunda fuente de agua más grande del mundo, de Brasil, Paraguay y Bolivia, ¿sí? Subterránea. O sea, ahí hay agua dulce, ¿sí? La sobrepoblación hace que se escaseen los recursos, ¿sí? Otra, la contaminación, ¿sí? Eso hace que se alteren propiedades del aire, del agua, del suelo, incluso de los productos, ¿sí? Hay contaminación de diferentes tipos, degradables y no degradables, ¿sí? Degradables las que automáticamente se descomponen y no degradables las que eh, no se descomponen por procesos naturales, ¿ya? Por ejemplo, el plástico, pues no se descompone así nomás. Eh, la perturbación de la tierra es acabar con las especies que existen, ¿sí? Y la deforestación es la tala indiscriminada de los bosques que hace que la cantidad de carbono que existe en el planeta no pueda ser absorbida y transformada en oxígeno. Eso hace que el calentamiento global acelere. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? No. Bueno, ahora, tipos de impactos ambientales. Hay atmosféricos, edáficos, hidrológicos, impactos visuales y acústicos, impactos biológicos y ecológicos y también cambios en la morfología del terreno. Ya. De este último, vean ustedes, los cambios en la morfología del terreno se originan desastres como el que ocurrió la semana pasada en Azuay, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que ya el lunes o martes y empezaban a salir la gentecita, sobre todo los antiguos? Es decir, aquí el río era grande, sin embargo vinieron, rellenaron, taparon el paso del río y ahora vean cómo se va llevando las casas, vean cómo se va llevando la carretera, ¿sí? Es alterar la forma de la tierra, ¿sí? En cuanto a los atmosféricos, contaminación del aire, ¿sí? Edáficos, contaminación del suelo, ¿sí? Destrucción del suelo, sobreexplotación del suelo, ¿sí? Y hidrológicos, en cambio, contaminación del agua, ¿sí? Esto se altera también caudales con la construcción de represas hidroeléctricas, por ejemplo, ¿sí? Con el desvío de ríos, ¿sí? Con la construcción de sistemas de riego, se hace que se altera el caudal del agua.
¿sí? Y eso obviamente destruye el ecosistema que está alrededor de la fuente del agua, ¿sí? Y hay un tipo de contaminación que también nos afecta a nosotros, que es de visual y acústico, ¿sí? Visual es modificación del aspecto del paisaje. Por ejemplo, hace unos 100 años, la plaza de San Francisco, ¿sí? Habrá tenido árboles. Ahora no hay uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, alteración del paisaje, ¿sí? Y también aparición de ruidos, ¿sí? Que molestan, fastidian, ¿sí? Por ejemplo, el de los vehículos, el de la maquinaria, ¿sí? Son ruidos que molestan, fastidian, están constantemente alterando eh, nuestra calidad de audición o sistema acústico. ¿Sí? Bueno, les pido por favor que realicemos páginas 116, 117. ¿Sí? Esas serán las últimas actividades. Páginas 116, 117.